sound right, boys. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al evento Comunicación Digital en tiempos de crisis, un análisis de experiencias para la construcción de aprendizajes. Recordemos que este evento tiene como finalidad promover un espacio de conversación y diálogo en la gestión estratégica de la comunicación digital, específicamente en tiempos de crisis, desde la experiencia de 3 profesionales que más adelante estaremos comentándoles los perfiles, en el área de diferentes comunicadores organizacionales, tanto públicos como privados. Bueno, vas Lauren, y entonces me presento. Mi nombre es Joan Sebastián Samuel Chaparro, Jaime es moderador y Lauren Nieves, y la verdad es que para hoy traemos unos invitados pues muy interesantes, con alto contenido, con muchísimo bagaje y experiencia. Uno de ellos es David Camacho. David Camacho es un comunicador social y periodista graduado de la Universidad Central de Bogotá. También es especialista en publicación digital de la misma institución. Tiene manejo de 3 idiomas, español, portugués e inglés, los cuales le han permitido trabajar como asistente de comunicaciones en el Ministerio de Deporte de Porto Alegre en Brasil y recientemente en el área de operaciones Teleperformance en Colombia. Cuenta con un blog titulado Usted desde los míos, el cual es un espacio en el que se comparten artículos relacionados con la comunicación digital. Además, ha asumido el rol de Grow Manager de comunicaciones en la compañía Punto Red. Actualmente ocupa el cargo de Social Media Manager y Marketing Performance en Home Center. También tenemos a Daniel Felipe Valencia, que en este momento pues, no se ha podido unir al conversatorio, pero más adelante lo hará. Es un comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP. Inició en el mundo laboral trabajando como periodista en el portal de La Silla Vacía. Ha estado vinculado a entidades como El Indio y Trace International Consulting, organizaciones en las que desarrolló sus conocimientos de cara al campo de la comunicación organizacional, ejerciendo como Community Manager y asesor de comunicaciones. Actualmente se desempeña como jefe de prensa en la alcaldía de Bucaramanga y es candidato de Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. Por último tenemos a Adriana del Pilar Fuentes Rodríguez. Ella es una comunicadora social egresada de la Universidad de Investigación y Desarrollo con sede en Bucaramanga. Es coordinadora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno en esta ciudad y experta en el diseño de estrategias para visibilizar la labor social, cultural y artística. Actualmente es una mujer emprendedora, cofundadora y gestora comercial de la empresa de tecnología Inway, dedicada al análisis de experiencias del cliente para generar un valor agregado en la relación que se suscita a través de las plataformas digitales como WhatsApp. Así es, Joan, y también recordemos que tenemos y estamos en la presencia de Santiago Humberto Gómez, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recordar que este evento tiene como finalidad dar a conocer casos de aplicación de la gestión de la comunicación digital en el sector público, privado y pymes, como ya lo habíamos mencionado antes. También enfatiza en generar espacios de diálogo y resolución de dudas para los participantes del conversatorio y fomenta la importancia de la gestión estratégica de la comunicación digital en ámbitos de crisis. Bueno, y para todos y para recordar, cabe resaltar que el evento va a estar dividido en 5 intervenciones, en donde pues, el desarrollo del conversatorio se irá dando con intervenciones de 4 minutos por respuesta de nuestros invitados. También recalcar y recordar que ustedes pueden ir dejando sus preguntas en nuestras plataformas vía streaming para hacerles las preguntas luego a nuestros invitados. Vamos a regalar al final del evento 10 minutos para que todos haya preguntas y respuestas. Así es, y bueno, para iniciar
con la primera intervención que mencionaba acá mi compañero Joan, que hace referencia a oportunidades y desafíos en tiempos de pandemia. Específicamente, pues esto es importante mencionarlo porque a raíz del inconveniente que se presentó a través pues, de la presencia del COVID-19, es importante que los comunicadores conozcamos y cojamos como estas dificultades y las volvamos una oportunidad para comunicar. En este sentido, quiero darle una gran bienvenida a Adriana del Pilar Fuentes Rodríguez. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes están viendo esta transmisión. Gracias a ustedes también por la invitación. Desde el Museo de Arte Moderna de Bucaramanga pues me encuentro compartiendo con ustedes y pues con mucha ilusión de compartir lo que hacemos acá y pues dar a conocer los detalles de nuestra gestión. Perfecto, bienvenida. Bueno, respecto a la temática que les mencionaba, quisiese preguntarte, ¿qué oportunidades y desafíos ha tenido el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en tiempos de pandemia? Bueno, el desafío más importante que el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga tuvo que enfrentar fue la ausencia de personas en nuestras salas, básicamente porque nosotros teníamos una esencia de tener una experiencia museal con los visitantes, que pudiesen ellos venir, conocer las exposiciones, venir a los conversatorios. Nuestra casa actualmente pues es un centro cultural también, más allá de las experiencias museales, pues también aquí se ensaya música, tenemos grupos de teatro, teníamos talleres permanentes que tuvieron que pues ponerse en stock porque desafortunadamente vivimos o vivíamos pues de esos públicos presenciales, pero nos adaptamos a la era digital o por lo menos supimos responder de forma asertiva y muchísimo más rápida a esta nueva contingencia, a esa nueva realidad y sobre todo pues a conquistar el público digital, que era lo que nosotros teníamos un poquito más descuidado. Sin embargo, no nos echamos hacia atrás, nosotros solamente estuvimos suspendidos un mes con las puertas cerradas, es decir, que a partir de mayo del año pasado nosotros volvimos a abrir, volvimos a tener proyectos pues expositivos para las personas, para los artistas, salones nuevos también, es decir, que arrancamos con pie derecho a pesar de todas las dificultades y pues supimos actuar más allá de improvisar. Ok, perfecto, muchas gracias. Es importante conocer todo esto que se ha hecho y se ha gestionado desde el Museo de Arte Moderno. También quisiese preguntarle y pues darle inicialmente la bienvenida a Daniel Felipe Valencia, que ya está acá y se encuentra con nosotros. Bueno, y respecto a esta temática, en materia de comunicación externa, ¿cuál fue el mayor desafío que tuvo la alcaldía a partir de marzo del 2020? Ok, al parecer Daniel está teniendo problemas de conexión. Vamos a... Ok, ¿nos escuchas? Ya te Sí, ya vemos. los escucho. Hola a todos y todas. A ver, les cuento los principales retos que tuvimos. Inicialmente, pues, cuando llega la pandemia en marzo, todos los medios se guardan o guardan sus periodistas de alguna manera para evitar contagios y demás. Entonces, había que hacer casi que la labor que ellos hacían a diario, ¿sí? Entonces, enviarles los audios editados, enviarles el material. Y además de eso, pues también de alguna manera pues, la prensa y como tal internamente había que entender lo que íbamos a comunicar porque era un virus, una pandemia, pues que no todo el mundo era experto en coronavirus, ni la prensa, ni los equipos de comunicaciones internos, entonces había que entender el tema, saberlo explicar bien desmenuzado, pues para que no se generaran ahí como vacíos en la comunicación. Y ya, básicamente fue ese. Un poco el trabajo se hizo doble, ¿sí? Porque había que enviarles más material, más cosas a todos los medios por el hecho de que ellos no podían estar en campo y era entendible. Y ya, básicamente eso, que limitó eso, que de pronto en términos de libertad de prensa pues se pudiesen hacer cualquier tipo de preguntas y demás porque de alguna manera se condicionaba las respuestas o la voz de los funcionarios públicos que salían a hablar, aunque en algunas ocasiones tratábamos de hacerlo a través de Facebook Live o llamadas y demás, pero
no dejaba pues de ser complejo, o al menos no se podía hacer con todos, ¿sí? Con una rueda de prensa que pueden estar 20 o 30 o 50 periodistas, en este tocaba con algunos, nada más. Entonces eso creo que limitó bastante también el tema informativo. Ok, muchas gracias por contarnos esta experiencia desde la alcaldía también. Bueno, quisiese intervenir a Daniel Camacho. Bienvenido, Daniel Camacho. David, perdón. David. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por esta maravillosa invitación. Qué nota compartir con todos estos colegas toda la información y bueno, acá estamos para dar a conocer el negocio y a lo que nos dedicamos y lo que vivimos en este tiempo de pandemia. Está especializada en el mundo de los negocios y de las finanzas. Las organizaciones hoy tienen inmensos retos debido pues a los desafíos y a los cambios a los que está sujeto el mundo. En ese sentido, pues la comunicación es vital para afrontar estos retos. ¿De qué manera las compañías pueden identificar oportunidades de crecimiento a través de la generación de contenidos en medios digitales? Y pues, ¿qué desafíos deben afrontar? Bueno, yo creo que la pandemia sin duda algunas personas y digamos que lo seguimos viviendo y más un tipo de negocio como es el retail en Colombia, que tuvo que parar durante un tiempo, que tuvo que, digamos, minimizar su operación a estándares básicos. Yo creería que los medios de comunicación digital a nivel organizacional son muy importantes, tanto internamente como externamente. Si bien uno como colaborador dentro de una organización, uno también es un agente responsable de la comunicación y la información que uno recibe dentro de la compañía. Pero para nosotros era muy importante no perder el vínculo con los clientes. Entonces, en un momento determinado, la comunicación y el marketing fue muy pensado y fue muy hecho directamente a cuidarse. Entonces, los medios digitales ahí aparecieron, el caso del email marketing, el WhatsApp, las redes sociales, el canal de atención de PQRs de nuestros clientes, porque pues todos tuvimos problemas y todos tuvimos inconvenientes, y así como el mundo paró, el retail también paró. Entonces, estos canales y digamos que al ser agente de comunicación, tanto interna como externa, creería yo que son muy importantes, tanto para la emotividad del colaborador como para la emotividad de los clientes. Yo soy muy creyente y soy muy dicho a que el marketing es muy de emociones y, y tiene que ser muy positivo siempre. Entonces nosotros buscamos en ese sentido, cuando vivimos todo y seguimos viviendo en este momento la pandemia, tratar de buscar ese tipo de comunicación que sea como muy directa, muy tranquila, donde se sientan seguros tanto clientes visitando los espacios como los colaboradores en esta nueva fase que tenemos de vida, que es estar en casa, estar en las tiendas y estar en, digámoslo así, en la sede administrativa de Sentry. Importante conocer esto y enfatizar en que de los problemas podemos sacar algunas oportunidades y convertirlos totalmente en desafíos y podemos sacar provecho de esto. Con esto doy paso también a la tercera intervención. Bueno, corriendo un poco a mi compañera, la segunda intervención esta de brechas del mundo digital, y para continuar con David Camacho, la siguiente pregunta. Digamos, digamos que la pandemia ha sido un poco difícil manejar, él toca un poco el tema, digamos, del manejo con los clientes, de mantener este contacto, pero bueno, la siguiente pregunta es para David. ¿De qué manera se pueden construir estrategias de comunicación que impacten a todos los públicos y a su vez contribuyan a la disminución en las brechas del mundo digital? Bueno, si bien Colombia, ustedes saben que aquí somos casi 45 millones de colombianos, y una data curiosa que vota We Are Social, que es un informe que sería muy bacano que cuando tengan tiempo lo revisen, y es que en Colombia hay casi 90 millones de celulares. Entonces la penetración digital hoy en día, digamos, es algo que no se puede dejar de lado, y digamos que uno tiene que lo primero es saber y entender realmente qué tipo de negocio y cómo está el mercado del negocio. Algo muy particular que digamos, el reto que tenemos hoy en día, no solo a nivel de los que sabemos del tema en digital y los que sabemos en términos de comunicación, es generar campañas de alfabetización digital. Si bien el gobierno ha hecho muchísimas campañas de tratar de conectar, digamos, las regiones y los pueblos más alejados, yo creería que el comunicador y el periodista y las personas y la misma academia que está inmersa en este mundo tiene la responsabilidad
de generar esa conciencia de la alfabetización digital de una manera de llegarle a más personas. Entonces, lo que yo les decía, cuando el mundo paró, obviamente la educación, por ejemplo, fue un factor que también paró. Entonces, hubo irrupciones donde, digamos, que la presencialidad cobraba vitalidad para poder entender muchas cosas que digitalmente hoy nos cuestan mucho. Entonces, yo creería que, y el llamado es a todos a que los que tenemos conocimiento y los que sabemos del tema, estamos en la obligación de tratar de hablar de inclusión digital, que es, yo diría, lo más importante que tenemos en este momento. Vale, muchas gracias David. Y bueno, ahora tú tocaste un tema, esta inclusión, este reto que tú nombraste, es precisamente cómo llegarle a todas estas audiencias. También tenemos otro tipo de público que ya, digamos, Daniel Valencia nos podrá responder en cuanto a lo público, porque digamos que una cosa, digamos, tal vez es los sectores privados, los sectores públicos y saber diferenciar estos grupos de interés. Digamos, para Daniel, ¿cuál es el canal comunicativo más efectivo de la alcaldía para eliminar esta brecha que existe entre los grupos de interés? Pues desde la alcaldía de Bucaramanga, la verdad, hemos tenido que manejar multiformato. No podemos como tal escoger uno. Sin duda, WhatsApp ha sido fundamental en todo este proceso, pero también nos dimos cuenta en algún momento que Gmail era muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que todos los niños entran a la alternancia educativa, si bien es cierto, todos tienen correo electrónico, pero no constantemente lo usan, en ese momento muchos padres de familia sí o sí lo usaban para entrar y ver las tareas y las demás obligaciones que tenían sus hijos o las personas que ellos tuviesen a cargo. Entonces también se volvió una herramienta bastante valiosa para poder llegar con un mensaje asertivo y que fuese efectivamente leído por parte de ellos. Y WhatsApp sin duda y Facebook son los otros dos motores pues de comunicación que tienen gran alcance. Bucaramanga en lo particular, a través de Twitter, no es que tenga mayor alcance, es un mundo muy político quizá y cerrado. Cada vez crece más, pero al menos por el momento no. Pero al grueso de la ciudadanía, sin duda se le llegó por WhatsApp, a través de cadenas de WhatsApp, bases de datos y Gmail. Fueron las herramientas más acertadas en el momento más crítico de la pandemia, pues. Vale, Daniel, muchas gracias. Y tú hablas de mensajes asertivos. Precisamente le queremos preguntar a Adriana del Pilar, ¿cuál es el principal mensaje del Museo de Arte Moderno y, digamos, cuál es ese público objetivo con el que ustedes llegan? Bueno, lo que sucede con los públicos del Museo de Arte Moderno Bucaramanga es algo esencial que tuvimos siempre en cuenta, y es que no solamente son los visitantes, tenemos tres tipos de públicos. Tenemos a los artistas, que yo creo que es el público principal. Tenemos también a los visitantes que están como completamente conectados con nuestras redes, también las instituciones que son las que nos permiten tener también otros proyectos interinstitucionales e interactuar pues con los públicos que ellos mismos recogen. Entonces, nuestro mensaje principal, y yo creo que pues para dar contexto a lo que nos sucedió el año pasado, fue encontrar la manera más sencilla de comunicarle a los artistas que seguían teniendo oportunidades con nosotros como institución para poder ser un espacio expositivo. Básicamente porque esa es una de nuestras misiones y sobre todo es un objetivo que queremos cumplir a cabalidad. Eso va conectado también con la experiencia que va a tener el visitante virtual o presencial, de acuerdo a nuestros parámetros implicados en lo que le guste, en lo que le pueda servir, en lo que le pueda también motivar al artista. Entonces ya tenemos una línea de conexión entre obra, público e institución. Como nuestra institución tiene 2 salas expositivas y tiene también otros proyectos, pues esperamos que las demás con las que hemos tenido relación pues tengan un espacio propicio para eso. Entonces, más que todo es como la comodidad de darles un mensaje de que estamos con ustedes, de que todavía hay posibilidades, de que estamos trabajando en proyectos que los beneficien. Por ejemplo, uno de ellos fue el año pasado, un salón que realizamos que fue Todos los Artistas un Espacio. Fue una idea que surgió en dirección y pues básicamente lo que consistía era reunir a todas las generaciones de artistas de Bucaramanga y su área metropolitana en un solo espacio, es decir, en el museo. Y teníamos artistas emergentes, artistas de trayectoria intermedia y artistas de trayectoria reconocida. Y nos vimos con la sorpresa de que, pues, pensábamos, de pronto no se va a presentar nadie, de pronto están como
parados en sus procesos creativos y más de 120 artistas se presentaron y expusieron 76. Entonces, para nosotros fue bastante llamativo esa recepción que tuvieron con nuestra convocatoria porque les gustó, les pareció interesante poder participar en ella y fuera de eso concluimos allí una serie de actividades y procesos que les encantó. Nosotros no habíamos explorado los conversatorios virtuales porque no teníamos una plataforma o por lo menos no teníamos la práctica. Eso nos permitió explorar plataformas gratuitas porque igual es un museo pequeño, es un museo que se maneja con poco, pero sin embargo pues supimos resolver bien. A ellos les gustó mucho porque desarrollamos una estrategia de diálogo entre artistas. Eso era algo que no se veía pues básicamente en el sector sobre todo y como institución también acá. Tú expones una obra, expones una serie y eres solamente tú. En este caso teníamos 76 con los que queríamos conversar, a los que queríamos entrevistar, a los que queríamos conocer. Entonces el artista también se sintió un poco respetado, también un poco incluido, no es como que tú dejas las obras en las salas, que se exponga y al mes regreso, no, lo tenemos ahí conectado a través de esas actividades y ellos se sintieron muy bien porque también los invitábamos a que opinaran sobre las obras de los otros, es decir, fue un enfrentamiento completamente sano y completamente estético, artístico. Eso nos llevó a que más de 35.000 personas nos vieran a través de nuestros encuentros virtuales, de talleres, de entrevistas, o sea, subimos muchísimo en esas cifras, sobre todo las digitales, que para nosotros pues también era un nuevo conocimiento, pero sin embargo, al que me ha preguntado siempre como cómo le fue al museo en el 2020, en la época de pandemia, le fue excelente, o sea, en temas digitales le fue muy bien, fue el mejor año del museo y ya estábamos preparados para que este 2021 pues fuera así. Vale, muchas gracias Adriana. Y con esto, bueno, damos por finalizado la segunda intervención, Brechas del Mundo Digital, con esta gran experiencia que nos acaba de contar Adriana. Así es, y para la tercera intervención tenemos la efectividad de los canales de comunicación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en medio de tanta información que llega a los usuarios, hay que saber cuáles van a ser las estrategias exactas a las cuales llegar a nuestro público objetivo. Recordar también que cada invitado tiene un tiempo de 4 minutos para responder y para dar respuesta a estas cuestiones y también recordar que al finalizar el conversatorio se hará un espacio para preguntas. Entonces vayan registrando sus preguntas en el chat del canal en el que estén viendo y así podremos abordarlas al finalizar el evento. Entonces, conectando con la efectividad de los canales de comunicación, quisiese preguntarle a Daniel Felipe Valencia cómo informar a toda una ciudad en medio de la pandemia y qué estrategias se han utilizado pues, para hacerlo de manera efectiva. Bueno, ahí depende bastante de la campaña que se quiera comunicar, ¿sí? Hablando pues en términos actuales, la principal campaña fue la de prevención hace un año, ¿sí? Donde se implementó desde perifoneo en las calles, ¿sí? Hasta publicidad pues en medios radiales, televisivos, digitales. Desde la alcaldía lo particular es que no se tiene como preferencia un solo canal o un solo formato, ¿sí? Sino se intenta llegar por los diferentes canales de comunicación. ¿Qué fue lo más complejo quizá? Tratar de que el mensaje oficial en términos de qué era cierto en torno al coronavirus y qué no, llegase, ¿sí? Entonces ahí también fue muy importante, por ejemplo, el trabajo de los medios, pues aclarando varios mitos que da sobre el tema. Ahora con la vacunación, pues también ha sido bastante importante, entonces generar muchísimas campañas comunicativas e informativas donde se explique cómo funcionan los procesos de comunicación, qué noticias pues son falsas, estar haciendo constantemente ABC de la comunicación, explicar en detalle la sintomatología que, por ejemplo, puede generar la vacuna Pfizer, la Sinovac, pues cualquiera de las que han llegado a Colombia, tener como sobrecomunicación sobre cada cosa que se hace con el fin de que, de dos vainas. Pues primero, que los medios tengan insumos y se genere un free press de alguna manera. Y segundo, que también la ciudadanía tenga acceso total pues a la información donde pueda de alguna forma instruirse y tener claros las diferentes dudas que tenga. Ya teniendo en cuenta, vamos conociendo que cada canal y cada aplicación es diferente
para cada entorno, ya sea público, privado o pymes. Es por esto que quisiese escuchar a Adriana y preguntarle cómo es el proceso de dirigir las comunicaciones en el Museo de Arte Moderno. Bueno, reiterando con nuestros 3 públicos, dirigir el Departamento de Comunicaciones del museo, pues requiere hacer de todo, sobre todo en la gestión de poder comunicarse muy bien con los artistas, de poder comunicarse muy bien con las instituciones, de crear un lenguaje asertivo, sobre todo. No se le habla igual a una persona que está en la recepción y quiere saber qué exposición está de turno, ni tampoco a alguien que desea un espacio para hacer unas clases de danza, ni a alguien que quiera hacer un convenio interinstitucional con la Universidad Un Minuto de Dios, por ejemplo, o la UNAP, con las que tenemos también convenio, las autónomas, etcétera. Entonces, básicamente no es como contestar llamadas, contestar correos, pero también hacerlo de la manera más adecuada y culta posible. ¿Por qué? Porque es importante que se genere una empatía desde la institución museal y del público. Es un servicio diferente, es una cultura completamente diferente y es una actividad que no es muy común. Nosotros todavía hemos luchado con la experiencia o con la anécdota de que te encuentras en la ciudad de Bucaramanga y pides un taxi y dices llévame al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y no saben a dónde llevarte, porque todavía no hay un conocimiento global, o en este caso, pues de la ciudad, de la ubicación del museo o de la existencia como tal de un museo, o de los museos u otras instituciones culturales que hay en la ciudad. Entonces hay que también hacer toda una capacitación de públicos, y eso no solamente para nosotros, sino para los demás, para el Centro Cultural del Oriente, para la Alianza Francesa, el Colombia Americano, la UIS, todas estas instituciones que tienen proyección hacia la conexión con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas que quieran conocer de cultura y arte, pero que de alguna manera pues hay que llegar a ellos. ¿Cómo nosotros hacíamos que el museo llegara a los públicos? Pues con los colegios, con las instituciones, etcétera. Entonces desde el comunicaciones tienes que buscar qué instituciones vas a contactar. Fuera de eso, pues también hay unos parámetros con el Ministerio de Cultura. Nosotros somos un proyecto concertado con esta entidad, entonces tenemos unas metas, no solamente dirijo las comunicaciones, también estoy en el área educativa. Entonces hay que gestionar todos los talleres, está la producción de los talleres audiovisuales, la producción de unos podcasts, tenemos unos contenidos en la página web, tenemos las convocatorias que hay que gestionar, hay que organizar las obras de los artistas, hay que llamar a los artistas. A mí me encanta este trabajo porque en realidad es un contacto permanente con ellos, es un discurso que siempre se puede mejorar con la experiencia que se tenga con ellos y con cada una de las instituciones que participan, y también porque tú vas conociendo un poco más de lo que tienes en la región. Porque cuando yo llegué a este cargo, pues yo no conocía muy bien quiénes eran los artistas de Santander, y a través de esta institución hemos podido como apropiarnos un poco más de ellos, darles más protagonismo, no solamente pensar al museo como una institución exclusiva o que solamente trae artistas de cierta índole o reconocimiento, sino también darle la oportunidad a los nuevos artistas o a los artistas de la ciudad que de pronto no son muy reconocidos o que están esperando serlo. Entonces creo que eso me permitió apropiarme un poco más de eso y buscar también otras estrategias de conexión y de visibilización. Por eso manejar muy bien las plataformas virtuales nos permite saber qué es lo que quieren nuestros públicos, analizar cuáles son las fotos que más les gustan, por qué le dan más like a las fotos del grupo, por qué prefieren las fotos de las salas, por qué prefieren, es decir, estar como en contacto, análisis y toda la retroalimentación de lo que publicas, porque no es solamente escoger un contenido y subirlo a las redes o venir a presentar un evento acá, sino también estar observando cuáles son las reacciones de nuestros públicos ante eso, en qué podemos mejorar y en qué podemos innovar, que es lo más importante. Así es, y pues también en concordancia con lo que decía Adriana, quisiera preguntarle a David Camacho. ¿Es cierto que al momento de publicar hay horas donde se ve más tráfico de consumidores? Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Sí es beneficioso? Pues Adriana ya lo dijo, es súper claro que uno cuando está en digital lo primero que tiene que hacer es entender el público al que uno le está hablando, ¿no? Ya después de eso se desencadenan muchas cosas en digital y digamos que los públicos hoy en día están mediados por mucha información. Entonces, yo siempre he creído que uno debe ser como muy hábil a la hora de seleccionar la hora ideal que uno va a publicar el contenido. Digamos que con Daniel Valencia lo habla, digamos que el caso del periodismo cuando son noticias inmediatas, pues sí o sí hay que impactar diariamente.
Pero un negocio como el retail, un negocio, digamos, donde está vendiendo experiencia, donde, digamos, estamos inspirando los espacios del hogar, diría yo que hay flujos de audiencias. Entonces puede que muchísimas personas se conecten en la mañana, como puede que muchísimas personas se conecten en la noche, y sobre eso uno va midiendo y va tomando decisiones. Entonces, digamos que cuando uno ya implementa esas acciones y quiere hacer una pauta digital, entonces uno ya tiene un histórico que le puede decir a uno, esto sí funciona, esto no funciona, y estar en constante cambio. Digamos que lo bacano digital es que hoy en día uno puede saber realmente y puede conocer perfectamente a la audiencia, y la investigación, obviamente eso se llama el cold hunting. El cold hunting permite entender muy bien cómo funciona el usuario con nuestra marca y con los productos que se está llevando. Si bien, digamos, en un museo la experiencia es totalmente diferente a un espacio como el retail, pero lo que busca también el retail es muchas veces generar ese tipo de experiencia donde las personas se sientan inspiradas y se sientan que pueden tener las cosas que ven en la tienda, la pueden tener totalmente en el hogar. Entonces yo creo que mi recomendación es, a veces uno al comienzo se limita a que tiene que las investigaciones dicen que uno tiene que publicar a las 9, a las 11, a las 2, a las 3, a las 4. Yo creería que eso a veces no funciona, y lo que uno debe hacer es experimentar, es decir, publicar un día en la mañana, publicar un día en la noche, publicar un día en la tarde, para ver cómo lo toma el público, y sobre eso tomar una decisión sobre qué tipo de contenido realmente le está gustando a la audiencia. Y más en información, y más, digamos, en las noticias, donde hoy tenemos tantas cadenas, donde hoy tenemos tanta información. Entonces, pensemos en que el usuario también siempre casi en las 10 horas que consume digital está mediado por muchísimas imágenes, por muchísimos videos y por muchísimos audios. Entonces ahí viene la calidad del contenido que entraría a interactuar con la marca y el producto. Ok, muchas gracias. Con esto finalizamos pues la tercera intervención. Recalcar la importancia de conocer a la audiencia para poder enviar los mensajes óptimos y totalmente asertivos. Vale, sí, esta cuarta intervención, definición de mensajes según las audiencias. Digamos que nosotros ya tocamos un poco este tema en brechas del mundo digital, pero queremos ampliarlo. Digamos que para los comunicadores sociales esto es muy importante, hay que ser enfáticos para saber cómo le vamos a llegar a ese grupo. Específicamente vuelvo a retomar un poco para que se extienda en su pregunta a Daniel Valencia. Digamos, él desde la alcaldía, ¿qué tipo de mensajes pues, ha buscado transmitir y hacia qué públicos va dirigido específicamente? Digamos, donde pueda decirnos, contarnos una experiencia específica, sería espléndido. Ok, desde la alcaldía, pues depende mucho de los programas que se quieran comunicar, porque hay programas muy específicos, por ejemplo, el programa del bono de adulto mayor que se entrega exponencialmente, ¿sí? Entonces hay que hacerle una campaña enfocada para que llegue a todos los adultos mayores de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita está el tema de la vacunación, que es por quinquenios, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera de que, por ejemplo, el mensaje de esta semana llegue para las personas de 50 años en adelante, ¿sí? Que se pueden ir a vacunar. Cada una de las campañas, dependiendo de qué trate, sobre qué y qué se quiera lograr pues con el público, va por un canal de comunicación. Cuando pues nos pasa mucho, y es que las personas mayores normalmente tenemos más asertividad con ellas a través de Facebook y WhatsApp, ¿sí? Sobre todo WhatsApp y grupos de Facebook, ¿sí? Entonces siempre buscamos segmentar aquí con el equipo cómo enviar esas piezas comunicativas, más que una nota de prensa, pues siempre buscamos que sea una pieza comunicativa o un video muy corto donde se les explique qué requisitos deben hacer en llegado caso, por ejemplo, para el bono de adulto mayor, cuando se entregan, por ejemplo, becas estudiantiles, pues entonces llegarle a ese público joven, entonces a través de qué canales de WhatsApp, qué correos electrónicos y demás enviársele. Y en términos generales, casi que todas las campañas queremos que le lleguen al grueso de la ciudadanía, y son muy pocas las que están enfocadas como tal en un público objetivo, porque la alcaldía en sí misma debe comunicarle a toda la ciudad, ¿sí? Y en última, si tú estás comunicando pues o vendiendo pues desde la administración 500 cupos educativos para secundaria,
para secundaria no, para universidades privadas y públicas. Entonces, no se trata únicamente de llegarle a los jóvenes, sino también entonces a los papás de esos jóvenes que puedan llegar a estar interesados en postularse y demás. A los papás no se les llega de la misma manera que se les llega a los jóvenes, entonces nos toca hacer ahí de alguna manera multiplataforma. Y así con muchísimas campañas. Las últimas que hemos manejado con más constancia han sido las de vacunación, porque es la coyuntura, ¿sí? Casi que semanalmente se van desbloqueando quinquenios de vacunación, entonces a veces se generan vacíos en términos de información, porque el gobierno nacional dice algunas cosas, no se han aprobado por completo, entonces en los municipios se dicen otras, pero básicamente funciona así, o sea, la alcaldía intenta llegarle con comunicación al grueso de la población, más allá de enfocarlo, aunque sí hay que enfocar algunas campañas que son muy precisas, siempre se intenta llegar a todo el mundo, porque entonces, por ejemplo, vuelvo a traer el tema de los bonos de adulto mayor. Muchos adultos mayores no tienen ni redes sociales, ni tienen teléfono, lo único que tienen es el teléfono fijo, y a veces es complejo el teléfono fijo. Entonces, en alguna ocasión lo que hicimos fue irnos puerta a puerta, tocando pues y diciendo, hey, venga, aquí vive Pepito Pérez, tiene tanta plata de un bono para que por favor vaya y lo reclame. Otra de las formas es llegarle a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos, ¿sí? Para que ellos sean los que les cuenten y les informen que ya tienen acceso pues a los diferentes bonos y beneficios que da el Estado. Vale, Daniel, entonces, pues, uniendo un poco un tema, también, pues, quisiera preguntar porque me informan que de pronto hay unos problemas de conexión, si David Camacho todavía se encuentra con nosotros. Sí, aquí estoy. Vale, perfecto, David. Entonces, te quisiera preguntar, digamos, uniendo un poco a lo que dice Daniel, según Paulina Bravo, docente, investigadora en el campo de la comunicación, frente a un riesgo inminente del bienestar de la ciudadanía, nuestra responsabilidad social, pues la de los comunicadores, implica fundamentalmente transmitir información adecuada a través del uso de las habilidades comunicacionales específicas, pues que permitan mantener a las personas informadas. Teniendo en cuenta, digamos, esta previa información, ¿cuál es la mejor estrategia para definir los mensajes que vamos a transmitir y a su vez generar confiabilidad, que es un punto importante para nosotros en los mensajes? Yo creería que antes de preguntarnos realmente cuál va a ser digamos, la plataforma o el mensaje que vamos a enviar o, digamos, la información que queremos decir, es primero asumir el rol de responsabilidad que todos tenemos cuando se entrega la información. Digamos que vivimos en una sociedad donde abunda la información, donde alguna información es verdadera y otra es falsa, pero también quiero llamar, y un tema que me parece muy interesante, y es los procesos de contrainformación. Entonces, hoy en día tenemos muchos procesos de contrainformación. ¿Y qué pasa? Y eso lo estamos viviendo hoy con la coyuntura que tenemos a nivel nacional, de todo lo que tiene que ver con el paro. Digamos, donde hay unos medios de comunicación en el país, donde están ciertamente limitados y donde favorecen unos intereses políticos y sociales. Y ahí es donde aparecen los nuevos canales de contrainformación, es decir, la gente que, digamos, la ciudadanía se empodera de esos medios de periodismo, informan, generan nuevas audiencias, generan comunidades y crean nuevas estrategias de comunicación. Entonces, para volver a la idea de la audiencia, simplemente muchas veces, digamos que esto es un océano gigante digital, es un mundo gigante donde hay muchísimas audiencias, donde unas se perfilan y uno, digamos, puede entender cuál va a ser el hábito o el día a día de esa audiencia. Entonces, conectando esa idea de la audiencia con la información, para mí es muy importante hoy en día que las personas y la ciudadanía y los que estamos detrás de los medios digitales generemos nuevos procesos de contrainformación, pero más aún que tengamos como el valor, digámoslo así, ético y profesional de la responsabilidad de la información, de lo que se está diciendo. De uno también poder decir en lo que está en Facebook, de lo que lee en WhatsApp, en las cadenas, de decir esto es falso y esto es mentira y sobre eso no se puede caer. Entonces, mi invitación es que si la estrategia es muy importante, el canal o la plataforma, primerísimo hay que entender el usuario y eso solo se logra haciendo investigación. Segundo, testear el producto. Y tercero, siempre en digital uno tiene que medir todo lo que hace y es lo bacano digital, que uno puede medir qué le funciona y qué no le funciona. Entonces,
conectando con lo de radio y televisión, pues muchas veces uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, qué intereses puede tener, y ahí es donde aparece la contrainformación. Entonces la ciudadanía está muy aliada con esas estrategias, no solo desde lo público y lo privado, sino también desde un contexto social y desde de una coyuntura que tenemos en este momento en Colombia. Entonces, ese es como mi mensaje de reflexión hacia esa pregunta de estrategias. Vale, muchas gracias David. Y bueno, así como decía Daniel, también David lo acaba de hacer, las estrategias sí son muy importantes. También es importante tener un equipo de trabajo para cómo llegar, porque sabemos que de pronto una persona sí lo puede hacer, pero es mejor apoyarse en los demás y más como comunicadores sociales. Esta pregunta, digamos, es para Adriana. ¿Y qué estrategias comunicativas, digamos, se han implementado durante estos tiempos, y cómo ha sido el desempeño de estas y de estos grupos sobre todo? Gracias por la pregunta y quiero citar lo que acabas de mencionar acerca del equipo de trabajo. Es importante no trabajar solo, sobre todo para crear mensajes. Eso en la publicidad, eso en el marketing, eso en la comunicación. No todas las perspectivas son las más idóneas o una sola no es la más correcta. Siempre es importante también tener como otra información que tú puedas discutir con tu equipo de trabajo. Afortunadamente acá pues en el museo tenemos la posibilidad de tener practicantes de distintas universidades, en este caso pues tenemos de la UDI, también hemos podido contactar con estudiantes desde Tunja y en Medellín, antropólogos, licenciados en artes plásticas, diseñadores gráficos, publicistas y comunicadores sociales también de la Universidad Autónoma. Entonces, para nosotros, pues es importante crear ese diálogo, no solamente desde la perspectiva que tengan ellos del arte o del trabajo que tengan en sus actividades específicas, sino también como estudiantes, cómo exploran también nuestro mensaje desde fuera. Entonces, antes de ser practicantes, eran usuarios MAM o no lo eran. Entonces, es importante también crear ese diálogo. Esa es la principal herramienta para empezar a crear estrategias, a empezar a revisar cómo podemos conectar con el público que tanto nos gusta traer al museo. Por ejemplo, ahorita en este momento, pues, nosotros somos la única institución cultural y artística que tiene apertura al público, o por lo menos que ha sobrevivido de distintas maneras para poder tener aquí asistencia. Entonces acá tenemos grupos de música bailando, tocando música, estudiando teatro, haciendo clases de tai chi, mejor dicho, nos hemos inventado un montón de razones para decirles que sí en distintos horarios y sobre todo pues también con el autocuidado, pero eso nos ha permitido ser el único espacio que dice sí, a pesar de que otras instituciones tendrán también los argumentos obviamente válidos para no tener apertura, nosotros hemos podido decirle sí a algunas actividades, no a todas, pero eso nos permite crear comunidad. Entonces, una de las estrategias es eso, evaluar actividades o eventos o propuestas que vengan del exterior, saber si son viables, que los protegen también a ellos por todo el tema del coronavirus, pero que permitan también crear unión. La gente ya no quiere estar en la casa, es decir, las estrategias del año pasado que usamos, conversatorios, que talleres virtuales, que no sé qué, funcionaron muy bien cuando estábamos encerrados. Ahora es diferente. Ahora nosotros también nos hemos permitido a explorar y experimentar si nos sirve volver a hacer talleres. Entonces, más o menos como en febrero hicimos un taller de collage solo para 20 personas y recibimos 50 propuestas y dijimos, no, solo son 20. Entonces, empezamos también a tener como ese cambio no, mira, no podemos aceptarte, en otra oportunidad será, etcétera. Entender que, por ejemplo, publicamos el video de los chicos que estaban ayer ensayando acá para hacer audiciones de danzas WIS. Y a la gente le gustó mucho, agradeció mucho que también acogiéramos todas las artes, que no solamente las visuales y las plásticas. Entonces hemos sabido pues también crear esos mecanismos de conexión, básicamente para tener al público con nosotros y sobre todo a las familias, sobre todo a los jóvenes. Entonces pues eso es importante, que nos vayamos orientando a ese simple objetivo que es crear un lazo permanente, sobre todo que no se nos vayan a ir, porque una vez que estén en el museo, pues tienes que mirar cómo hacer para que la visita sea más permanente. Entonces, crear una visita guiada asertiva, una persona que sea muy dinámica, que te conecte, que te diga, oye, mira, ¿por qué no revises esta obra desde esta perspectiva? ¿Qué te parece si lo miramos por este otro lado? Entonces, el lenguaje es importante. Yo creo que la comunicación es como lo principal y de ahí se derivan el resto de cosas que podemos crear, pero siempre pues pensando en conectar. Vale, muchas gracias Adriana. Y bueno, para dar finalización y uniendo un poco, digamos, lo que tú nos dices de crear estos lazos,
Doy paso a la quinta intervención que mi compañera va a introducir. Así es, muchas gracias, John. Pues la quinta intervención se trata de la temática de creación de engagement a través de estrategias de comunicación. Esto es muy importante, ya que hay que saber cómo conectar con las audiencias de manera que éstas interactúen con nosotros, ya sea pues una organización privada, pública o pymes, como pues ya lo hemos podido evidenciar a lo largo de todo el conversatorio. En ese sentido, quiero preguntarle a Daniel Felipe Valencia, que ya pues esta será la última intervención porque se tiene que retirar. Sin embargo, quiero preguntarle cómo se logra mantener informada a la ciudadanía y cuál ha sido la respuesta de esta ante pues la información que se comunica. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ok. A ver, pues la respuesta de la ciudadanía siempre, pues, para ya sea una empresa pública o una entidad privada, es fundamental, sí, porque en última es el feedback para uno conocer de qué forma se puede mejorar la comunicación que se está entregando al grueso de la ciudadanía. ¿Cómo medimos nosotros? Más allá del alcance, es la efectividad en tierra que nos generen esas campañas. Entonces, por ejemplo, el tema del impuesto predial, por un ejemplo del primer trimestre del año. ¿Cómo nosotros medimos que la campaña de comunicación o los videos instructivos donde explicábamos cómo pagar el impuesto predial de forma digital fue efectiva? Pues mirando el índice o el indicador de cómo subieron los pagos virtuales del impuesto predial. Entonces pasamos de tener como menos del 10% en pagos de impuesto predial a través de canales digitales a más del 30%, ¿sí? Entonces, eso también a qué se debe, a generar pues plataformas que tengan experiencia de usuario, que sean mucho más sencillas de manejar, más seguras, que inspiren confianza al ciudadano y demás. La gente escribe, al menos pasa mucho en las entidades públicas, escribe muchísimo al inbox, ¿sí? Preguntando cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque en últimas, en este caso la alcaldía de Bucaramanga tiene alguna interferencia pues en el día a día de muchos ciudadanos, ¿sí? En términos de comercio, en términos de salud, en términos de impuestos, en términos de bienestar social, en términos culturales, en términos deportivos, ¿sí? Entonces, está involucrada en muchos temas, tiene muchos públicos objetivos. En este caso es muy importante que cada una de esas entidades tenga un equipo de comunicación consolidado, ¿sí? Que conozca bien su nicho poblacional, que conozca bien cuál es el mejor vínculo o canal para llegarle a esa gente, que tenga unas bases de datos bien consolidadas de tal manera que el mensaje pueda ser más asertivo, ¿sí? En pandemia pasó algo y es que la alcaldía de Bucaramanga, pues fue el primer año de gobierno y la alcaldía no estaba preparada como tal o no tenía las bases de datos actualizadas de la gente que hoy vive en Bucaramanga, ¿sí? Entonces se hizo complejo porque tuvimos que actualizar muchísimas bases de datos para poder llegar de una forma más precisa pues a cada ciudadano. Pero sí, yendo a la pregunta, la mejor forma de medir si la comunicación es precisa o no es con la respuesta del usuario y con los resultados que dé esa campaña de comunicaciones. Y la otra parte de la pregunta, que era cómo lograr mantener a la ciudadanía informada, ahí pasan dos cosas. Primero, que la alcaldía de Bucaramanga tiene información oficial, por ende muchas de las cosas que se cuentan o se dicen a través de las redes sociales o las páginas institucionales suelen ser free press, ¿sí? Porque son de interés general y la mayoría de medios de comunicación las replican. Entonces ahí es clave que esa información que se publica en las diferentes páginas sea muy clara y muy precisa para que los medios tengan facilidad al entender los diferentes temas, que son muchísimos, algunos más complejos que otros, y en últimas, pues es normal que de pronto todos no tengan experticia en impuestos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es clave ese tema. Lo que les digo, la alcaldía, al ser una entidad pública y de interés general, tiene la facilidad de que se le genere free press muy fácilmente, ¿sí? De pronto no tanto como una entidad privada,
pero pues eso nos ayuda mucho para generar una comunicación pues asertiva en términos de información. Ok, muchas gracias por tu participación. También pues agradecerte por estar acá, por tu tiempo y pues en concordancia también con lo que es crear conexión con las audiencias, quisiese escuchar la experiencia de Adriana y preguntarle cómo se ha logrado mantener la interacción con los usuarios en los últimos meses. Gracias. Bueno, últimamente hemos tenido experiencias muy positivas de acuerdo a la percepción de nuestros usuarios. Todo con el objetivo pues de traerlos nuevamente al museo así a poquitos, ¿no? Con actividades como conversar con los artistas. Nosotros hemos tenido desde enero una proyección pues a que la gente venga y aproveche cuando el artista pueda exponer sus primeras semanas, porque algunos viven en otras ciudades, etcétera, y pues que se tomen fotos con ellos, etcétera. Entonces, digamos que la conexión con ellos se basa en eso, en que cuando tú vayas a ir a ver la exposición, pues puedas saber de quién se trata, quién está detrás de estas pinturas, quién está detrás de estas esculturas, tratar también de hacer una actividad complementaria ese día. Entonces, si tú estás acá y programas una visita guiada, pues también puedes conocer las clases que están abajo en Tachí, o puedes conocer el jardín de esculturas, o hay gente bailando por allí, etcétera. O sea, tratamos de que siempre cuando tú vengas no estés solo y haya algo con que permanecer pues en nuestra casa. Afortunadamente pues el museo, para quienes lo conocen y quienes no, pues es un museo grande, tiene una plazoleta bastante amplia donde tú puedes recorrerla, puedes quedarte por allí sentadas. Un día nosotros estuvimos observando que había un comportamiento muy particular y era que venían parejas venían y revisaban la exposición, se tomaban las fotos, etcétera, y se quedaban por ahí hablando o contándose cosas, compartiendo momentos, etcétera. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer para que ellos se queden más tiempo? Les ofrecemos un tinto, les ofrecemos un libro. Oye, tenemos un poco de material en el archivo, ¿por qué no lo sacamos para que la gente lo pueda leer? Obviamente, del hecho al hecho, pues hay un montón de actividades allí presentes, pero hemos como tratado de revisar eso desde la observación. Entonces, para el tema de las exposiciones, pues hemos tenido también unas charlas virtuales y unas charlas presenciales. Las presenciales han sido súper buenas. Lo que nos ha podido permitir también cuáles son esas preguntas, como este espacio, por ejemplo, que tienen los artistas u otras personas que no están como muy comprometidas en conocer sobre arte, pero que les interesa y son curiosos, saber cuál es su discurso, saber cuáles son los discursos de otros artistas que jamás han expuesto en el MAM, pero que también vienen porque conocen a los que exponen, etcétera. Entonces eso también nos permite conectar y decirle, oye, tú no has expuesto acá, ¿por qué no pasas una propuesta, etcétera? Entonces todos como que son ganchitos ahí que tú vas como cogiendo y que eso hay que darle la oportunidad a un sí de una. Eso por ese lado. Las convocatorias son una de nuestras principales estrategias, sobre todo esta que les mencioné, que es todos los artistas, un espacio que ya la lanzamos hasta el 25 de junio de plazo. Tenemos un salón que se llama Y Están Pintadas, que es el salón para mujeres. Lleva 6 años este salón y el año pasado pues dijimos, oye, ¿por qué no lo ponemos a nivel nacional? Y se presentaron artistas de todo el país. Entonces logramos que nos conocieran como museo en otras ciudades que tienen museos más grandes, que esos museos son de años atrás y que pues tendrán otras ofertas muchísimo más novedosas, eso no hay que negarlo, pero que las artistas de esos territorios quisieron exponer con nosotros. Trajimos de Medellín, trajimos de la costa, trajimos de interior, es decir, o sea, pudimos llegar a otras ciudades con solo una actividad que fue convocarlas. Ahora, hacíamos conversatorios y las teníamos en pantalla virtual y las otras estaban acá sentadas y compartían esos conocimientos. Yo creo que nosotros hacer presencia también en ese quehacer social, en esa conexión también de discurso, de sentimientos, de pasiones, porque era también un espacio solo para mujeres, mujeres artistas, entonces como apropiarlas también un poco más, reconocerlas, protagonizarlas, así fuese un solo mes, pero por lo menos desarrollar esa necesidad de también crear espacios para mujeres, y nosotros somos un museo de puertas abiertas. Eso siempre lo hemos tratado de mantener, de que tú entras y ves grafitis en nuestras paredes, porque hacemos batallas de estilos, porque traemos a los chicos de los semáforos, los que tú ves bailando cuando vas por ahí, a los que ves que los grafiteros, los raperos de los parques, todo eso se ha pasado en el museo, eso se vive acá.
Entonces, tratar de mirar dónde están esas personas, dónde están esos espacios que no son para ellos o que no se los han permitido y nosotros convertirnos en una oportunidad. Eso es algo que de verdad rescato muchísimo que hacemos acá y pues que todavía queremos mantener si podemos. Ok, muchas gracias. Es importante conocer esa gestión y esa comunicación que estás haciendo desde pues, el Museo de Arte. Bueno, también quisiese preguntarle a David Camacho, ¿cómo se genera empatía con los consumidores a través del contenido que se publica? Esto pues es importante tenerlo en cuenta por la actualidad de información que se comparte por redes sociales. Y es un tema que uno se tiene que levantar todos los días preocupado de cómo hace uno para realmente que los clientes estén bien. Porque ¿qué pasó? Hubo un momento donde tradicionalmente las PQRs eran realmente en un teléfono público o eran directamente en la compañía, y digital permitió eso, que por ejemplo las estrategias digitales o los canales digitales de atención estuvieran netamente en las redes sociales. Entonces, ese es un reto muy grande que uno tiene al trabajar en digital, y es que la comunidad siempre esté como muy bien limpia en el buen sentido de que en todo momento siempre va a haber personas que tienen una mala experiencia, pero infortunadamente vivimos de la mala experiencia, entonces muchas personas siempre van a recordar la mala experiencia que tuvieron con la marca o con el producto que compraron. Y la idea es, después de esa mala experiencia, tratar de reconquistarla con una excelente experiencia. Entonces yo creería que, digamos que las redes sociales hoy cumplen no solo un factor muy importante de información, sino de responsabilidad también con las audiencias o con los mismos clientes y con los mismos usuarios. Pues uno ha escuchado, y las personas que hemos trabajado en servicio al cliente, pues uno ya tiene unas respuestas predeterminadas y uno dice, no, pues pareciera que me contestó un robot. Entonces, el caso de los bot chat hoy en día es un claro ejemplo de que la inteligencia artificial puede que para algunas cosas esté preparada, pero puede que, digamos, el human experience, que es la experiencia humana que uno necesita de la marca, le falte muchísimo todavía. Entonces, uno recuerda siempre que no le responden, que no le solucionan, que no hay como esa interacción con la marca y con el producto, con lo que uno quiere que le solucionen. Entonces yo creería que más allá de implementar una inteligencia artificial, más allá de implementar plataformas digitales, más allá de uno de pensar siempre, oh, ¿por qué canal vendo? O cómo entiendo mejor al usuario, lo primero es que uno tiene que entender muy bien el negocio, saber a qué se dedica su negocio y sobre eso generar canales de atención y canales de, digámoslo así, de reputación digital. Entonces es un tema muy delicado hoy en día. Cualquier salidita en falso, digámoslo así, si no hay un trabajo juicioso de información y de comunicación y de los contenidos que se publican, pues va a costar muy caro, porque puede haber una ola de clientes que no les gusta la información, y pues ustedes saben que en digital hay olas que las personas, entre más comentarios ven, digamos, negativos, pues todos se pegan a los negativos. Entonces, yo creería que hay mucho trabajo por hacer. Las redes no descansan, las redes nunca duermen, los clientes nunca duermen. Personas que escriben 2 de la mañana, 3 de la mañana preguntando por pedidos, por atención de productos. Entonces, el reto de las compañías y el reto de las empresas hoy en día es, yo diría, sí a la inteligencia artificial, pero ojo con la experiencia humana, que es muy importante para poder entender lo que el usuario y lo que el cliente quiere y demanda. Bueno, muchas gracias. Es importante tener en cuenta todos esos aspectos que David acaba de mencionar, pues para una correcta gestión de la comunicación digital. Con esto damos paso a la sección de preguntas que teníamos preparadas para el inicio y que ustedes han dejado en el chat.
Bueno, y digamos, esta sección de preguntas, como hemos venido hablando en un conversatorio, es importante el aprendizaje, el compartir ideas, los diferentes puntos de vista, y precisamente por eso nosotros organizamos esta sección. Vamos a dar unos 15 minutos, nos parecen pertinentes, para que todos podamos participar y nuestros invitados puedan responder. Entonces, nos envían desde el perfil de Periódico 15 en Facebook, Edwin Mauricio Díaz nos manda una pregunta para Adriana del Pilar que dice: ¿cómo es el manejo de la cuenta de Twitter del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga? ¿Esta cuenta de Twitter comparte los mismos mensajes de la página en Facebook? Sí, yo había visto esa pregunta y claro que sí, hay una respuesta sensata para eso. Y es que lo mismo, el análisis que hemos hecho tanto en contenido, lo hemos hecho también en plataformas. ¿Cuáles se mueven más para nosotros y cuáles son las que nos traen un poquito más de ventaja de reacción o por lo menos de que la gente está realmente viendo nuestros contenidos? Facebook e Instagram son nuestras redes principales. Compartimos en Twitter, claro, porque hay una conexión, hay como un anclaje allí con Facebook y luego pues desde luego se replican. Sin embargo, no ha sido una red que nos ha traído una recepción bastante asertiva. Tenemos pues allí la existencia de ella pues, para mantener también la marca en todas las plataformas. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de fortalecer otras como la página web, como el blog, como Instagram y Facebook, que sí son receptivas, que nos traen unas estadísticas interesantes y sobre todo porque allí también podemos hacer otras cosas como transmisiones en vivo donde sabemos que los usuarios que están allí son los amigos del museo, son nuestros artistas, son las instituciones. Entonces creo que hemos tomado por preferencia trabajar un poco más en estas debido pues al proceso y al manejo que hay que hacerlo, pero claro que sí, la propuesta también está activa para nosotros y eso es un aspecto que hay que mejorar, por supuesto. Vale, muchas gracias, Adriana. Y bueno, también nos preguntas desde el perfil de Su Autónomo en Facebook. Alejandra Martínez nos mandó una pregunta para David. Ahora con la pandemia las personas consumen más internet y redes sociales. ¿Cómo crear una estrategia de comunicación pertinente que llame la atención de espectadores y que transmita un mensaje claro? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es, primerísimo, y sigo siendo reiterativo con el tema de entender el negocio. O sea, eso es súper clave, poder entender el negocio, cómo funciona, a qué se dedica, qué canales de venta tiene, cuál es el público objetivo. Y sobre eso se va uno trazando muchos mapas o muchos roads dentro de la estrategia digital. Mucha gente dice, es que vi una marca y están usando Facebook y yo también la quiero usar. Es que vi una marca y está usando Twitter y yo también la quiero usar. Vi una marca que hace LinkedIn y también la quiero usar. Hay un problema muy grande en digital y es que como todo el mundo ve que todo el mundo tiene, entonces yo también quiero. Entonces mi invitación es que a las personas que están arrancando con la estrategia digital, lo primero que tienen que hacer es sí o sí trazar unos objetivos digitales. Entonces, ¿qué quiero yo? Si generar más tráfico al sitio web, si quiero generar más ventas a través de las redes sociales, si quiero tener pauta digital en algún momento determinado. Pero lo primero que uno debe hacer sí o sí es sentarse en la capacidad de decir, este objetivo se tiene que cumplir bajo unas funciones especiales. Y no caer en ese juego de que yo vi el vecino que tenía una red social, entonces yo también quiero estar. Y ese es el rollo que hoy en día en digital con el tema de TikTok, para tocar un poquito el tema de TikTok. Y es una plataforma hoy en día que está especializada sobre unas audiencias y, digamos, sobre un contexto muy importante. Entonces, otras personas que ofrecen otros servicios de publicidad y de comunicación llegan y dicen, listo, yo quiero TikTok, de pronto a su compañía le interesaría TikTok o le interesaría, no sé, una red social especial. Entonces, yo soy creyente y cuando uno sienta una estrategia digital y cuando uno sabe a lo que sabe la marca, a lo que se siente la marca, lo que uno debe hacer realmente es cerrar plataformas, cerrar assets que no funcionen, y de allí mi marca no se ve en una red social como TikTok. Entonces, son decisiones que toca tomar y cuando uno centra la estrategia digital en las redes sociales, es clarísimo, por ejemplo, que Sentry tiene una estrategia digital súper marcada. Cuando uno va a Facebook, y los invito a que vayan y visiten nuestro Facebook, y van a ver una estrategia que está marcada al precio, a la oferta y al producto. Pero si ustedes van a Instagram, entonces ustedes van a encontrar, nosotros no replicamos ninguna información porque para eso se hace una estrategia digital sobre el tipo de contenido que va a ayudar al objetivo a cumplirse. Pues ustedes van a encontrar netamente productos que invitan a una experiencia o eventos que invitan a una experiencia. Entonces, para nosotros que somos un negocio netamente también de experiencia e inspiración a los clientes y que es 100% marketing,
pues es muy perezoso uno pues entrar al Facebook y ver lo mismo que se publica en Facebook y lo mismo que se publica en Instagram. Entonces, al comienzo eso se vale, cuando uno arranca uno dice, listo, vamos a ver a qué sabe, pero cuando uno ya tiene una data, cuando ya tiene un análisis de muchos años de información y de comunicación y uno sabe a qué sabe la marca, pues es cuando uno dice, toma las decisiones, qué pena, pero el Facebook únicamente lo cogemos para esto y el Instagram para esto. Y claro, y el Twitter hoy en día yo diría que es más de la conectividad de las PQRs, o sea, sí o sí. Y les cuento algo muy cortico, cuando arrancó recién la pandemia, pues tuvimos una bola digital gigante de clientes que estaban indignados con nosotros. Nunca en los 25 años que tiene Sentry, pues había pasado ese ruido digital, y fueron días muy duros de trabajo intenso para entender realmente qué era lo que pasaba. Obviamente la logística en el mundo paró, la logística a nivel nacional también paró, y claro, sí o sí habría que responder a los clientes para entregarles sus productos. Entonces, a las personas que están empezando con sus empresas, con sus negocios, están dando esos primeros pasos dentro de redes sociales, lo primero que yo les digo siempre es, pues, traten de experimentar con qué red social ustedes, digamos, van a tener como una audiencia perfilada y con cuál van a tener más interacción. Y ya ahí sabiendo cómo se comporta el contenido, pues uno ya puede empezar a trazar objetivos digitales. Pero por favor, no habrá más redes sociales, porque uno encuentra Info 51, Info 52, LinkedIn 27, LinkedIn 28, entonces eso genera dispersión de la audiencia y genera dispersión del branding. Entonces, esa es como mi recomendación. Vale, muchas gracias, David. Y bueno, tú tocas un tema importante que es vender una experiencia específica para cada red social, para cada grupo. Y le preguntan algo similar a Adriana, desde el perfil de Periódico 15 en Facebook, Felipe Jaimes. ¿Cuál es el factor más importante a la hora de realizar las iniciativas y proyectos en el ámbito cultural bumangués? Bueno, es que hay varios, porque lo que te digo, hay un aspecto como por público, y siempre hay que beneficiar al artista local, pero también hay que, digamos, hay que capacitar al público local. O sea, ¿qué sucede con este tipo de contenidos o estrategias? Siempre orientadas a que las personas se apropien de los contenidos culturales, no solo del MAM, sino de Bucaramanga. Porque es que nos hemos visto también como, pues en el sector se habla y se dicen muchas cosas también. Aquí también hay desinformación, no crean que no, pero también se dice como, es que en Bucaramanga no pasa nada, en Bucaramanga no suceden cosas, no hay cultura, no hay arte, no, sí existen las instituciones que pelean por eso. Los municipios como Florida y Piedecuesta también hay espacios allí donde surgen estas iniciativas. Lo que pasa es que capacitar a todos los públicos no es tan fácil. Y quiero pues también apoyarme en que básicamente lo importante para los artistas es que ellos se sientan cómodos y beneficiados con nuestras convocatorias. No solamente beneficiados económicamente, porque pues nuestras convocatorias también son las de los salones colectivos, también hay unos estímulos económicos, pues ellos también reciben estos premios. Pero, por ejemplo, cuando tú expones acá en el museo, ¿cómo es el proceso de exposición? Tú envías una propuesta y tienes unas salas a tu disposición, tienes todo un equipo de comunicaciones y un equipo de diseño para crear unas piezas, para crear unos catálogos, para crear una publicidad en torno a tu exposición, unos horarios, unas visitas ya completamente pues consultadas, con toda una experiencia pues que involucre también al artista, involucre también al visitante, tienes actividades como conversatorios, tienes actividades como talleres, etcétera, gratis. Nosotros no te cobramos por exponer, ni tampoco ustedes nos tienen que pagar, o sea, nos tienen que pagar adicional por algún diseño o por alguna actividad que queramos hacer. Entonces ese es el servicio. Como es una fundación sin ánimo de lucro, porque eso es lo que nosotros somos y es lo que poco se conoce, pues nosotros no nos vamos a poner a ofrecer algo que no tenemos y ¿por qué no? Si no lo cobramos, que no sea el mejor o que no sea una experiencia garantizada o que no sea una experiencia de altura. Es que eso hay que garantizarlo también, porque es que cuando la gente toma algunos contenidos, actividades gratuitas, pues se tiende a creer que puede tener algunas falencias o puede tener algo que no, pues que no cumpla con sus expectativas. No, el objetivo de nosotros, o el que por lo menos yo he tratado de mantener con el equipo y con la institución, es que, mira, es gratis, pero es lo mejor. O, uy, te vas a sentir, pero mejor dicho, en la cima, o lo que sea. Sí, es que puede ser con poquito no es feliz. Entonces acá en el museo pues también tratamos de hacer eso. Entonces tú como visitante, tú como persona que vas por acá por la calle y dices, ¿esto qué es? Ah, es un museo de arte moderno. Ven, bienvenido. ¿Qué quieres saber? ¿A dónde quieres ir? Yo te llevo. Entonces, como que tratar también de conectarnos con lo coloquial que nosotros somos. No es un museo
No, hay que romper también con esta barrera de las percepciones, es que los museos son una casa vieja donde hay un montón de cosas colgadas. No, es una casa donde hay gente joven trabajando, donde también hay personas jóvenes que están ingresando, jóvenes que están exponiendo. Ven y hablemos el mismo lenguaje y pasemos la chévere. Es como nuestra dinámica, nuestro lenguaje permanente. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, para avanzar un poco con el cronograma, vamos a realizar la última pregunta para David, que nos la envían desde el perfil de UNAP TV de Stephanie Suárez para David. ¿Qué herramientas recomiendan para hacer un análisis de redes sociales y sitio web que provean datos útiles para crear una estrategia de comunicación digital? Bueno, eso es una rama que uno aprende, digamos, cuando uno hace en digital, que se llama el cool hunting. Y el cool hunting lo que le permite a uno es saber cuál es la tendencia que hay en el mercado actualmente del mundo digital, para uno poder hacer un análisis, para poder uno saber cómo está la reputación de la marca, cuál es la incidencia que tiene la marca dentro de la competencia también. Y eso se debe hacer cada 6 meses o cada año, dependiendo cómo vaya el término de pandemia. Desde la experiencia del retail, digamos que en este momento en Colombia, digamos que Cool Hunting ha llegado como para ver, digamos, cómo nos podemos comparar nosotros en Latinoamérica y cómo nos podemos comparar con el resto del mundo. Hay plataformas muy grandes que hacen ese tipo de investigación, que hacen como ese monitoreo constante de cómo están las redes sociales o qué están diciendo las redes sociales. Pero lo que yo digo es que si son, digamos, si son cuentas muy pequeñas o empresas muy pequeñas que hasta ahora están dando como esos primeros pasos, digamos que no hay como una data general como para uno compararse versus la competencia. Entonces, lo que uno puede hacer es trabajos manuales de entender realmente qué es lo que dicen en redes sociales. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Google Trends, es lo básico, desde Google Trends hasta el SEMrush que te mide a ti toda la habilidad que tiene el sitio web en potencial de SEO y todas las mejoras que tiene en términos de experiencia. Entonces, hay muchas plataformas, pero lo creería yo que se podría hacer en ese trabajo de investigación que es muy bacano y que demanda tiempo en entender realmente qué quiere el usuario y qué le aqueja al usuario. Lo primero que uno debe saber es realmente cuál va a ser el impacto que la cuenta tiene sobre esas audiencias o sobre esos posibles usuarios. Eso se puede hacer y eso se tiene que hacer sí o sí cada año, cada 6 meses, como lo repito, para saber realmente cuál es el ruido digital de la marca en términos de experiencia. Y un ejemplo muy claro es cuando uno va a comprar un hotel y uno ve, digamos, la experiencia de otras personas. Entonces están las opiniones y los comentarios y sobre eso uno toma la decisión. Entonces eso pasa en digital. Entonces digamos que uno tiene que estar preparado también siempre, y yo lo digo siempre al equipo, es que, y lo que uno escucha al equipo y lo que se dice, es que uno siempre debe estar preparado para lo negativo, pero la habilidad viene en volverlo positivo. Entonces, esas herramientas y esas plataformas le pueden ayudar a uno a entender realmente. Obviamente los usuarios de Twitter son diferentes a los usuarios de Facebook y obviamente los usuarios que hay en tiendas físicas que se quejan de los productos o de la experiencia negativa que tuvo son diferentes a los que están en digital. Pero entonces mi invitación es que no simplemente nos quedemos con lo que hace la competencia, en lo que dice la competencia, sino nosotros también sentemos nuestras bases, midamos muy bien, en digital se puede medir todo lo que ustedes quieran y sobre eso uno va corrigiendo sobre la marcha. Entonces, uno al comienzo hace y hace y hace, pero uno realmente no mide el impacto de hacer mucho, a veces no funciona. Entonces, yo soy creyente en que sea corto, que sea pequeño, que funcione y que sea como muy estético de acuerdo a los valores y al branding que tenga la marca. Vale, muchas gracias, David. Y bueno, por último y para finalizar, también tenemos una pregunta desde el portal web de UNAP TV. María José Sánchez nos manda una pregunta que es: ¿qué medidas se deben tomar para proteger a los trabajadores en medio de una crisis? Adriana, ¿estás ahí? Ah, no sabía si era para mí o para David, pero creo que es para los dos. Yo creo que los dos sectores son completamente diferentes. Nosotros aquí en el Museo de Arte Moderno pues somos un equipo pequeño, ¿sí? Somos 3 personas nada más, como en la oficina, a pesar de que hay otros apoyos también adicionales, como lo que mencionaba, los practicantes, etcétera. Pero las medidas que siempre hay que tomar, o que las que tomamos el año pasado, pues básicamente al principio pues trabajar desde el hogar.
trabajando en el hogar de cada uno, sobre todo en comunicaciones. Yo, o sea, lo que les decía, aquí abrimos en mayo, pero yo seguía en casa haciendo todas las labores, a pesar de que no es lo mismo porque la experiencia de estar en el trabajo es fenomenal, y sobre todo pues acá en el museo donde tú estás todo el tiempo como viendo flujo y los artistas y las obras y etcétera. Pero las medidas más importantes para proteger a los trabajadores es que se pueden agilizar todos estos procesos de vacunación o agilizar también todos los procesos de limpieza del área de trabajo, que tengamos un personal pues comprometido con eso, a pesar de que lo digo, o sea, es un museo pequeño, es una organización pequeña que no cuenta con todos los recursos que quisiéramos, pero que con poco pues hemos logrado salir adelante con eso. El autocuidado, cada responsabilidad es importante que sean oportunos, que sean prudentes, que no siempre haya pues también mucha gente en el museo. Nosotros protegemos no solamente a los trabajadores, sino también a nuestros visitantes, diciéndoles por dónde tienen que orientarse, ubicándolos en nuestras salas, sabiendo pues hacia dónde van, cómo se dirigen, mencionándoles que tienen un proceso de monitoreo, observándolos todo el tiempo, porque pues realmente hay que hacer unas estadísticas, preguntarle a los trabajadores, ustedes con quiénes han estado, con quiénes han conversado, etcétera, porque es que no lo sabemos todo y no podemos controlarlo todo cuando es algo como esto que es intangible. Entonces, las medidas más grandes, yo diría, es eso, poder comunicarles que hay una preocupación colectiva, que esto no es algo individual, que esto debe manejarse con prudencia, ¿sí? Pero hay que pensar siempre en el otro. Y pues, en realidad, con esta pandemia que es lo que nos está arrollando completamente, pues tú no eres consciente que tienes que decirle absolutamente todo, dónde estuviste, por qué, etcétera, pues entonces hacia dónde vamos. Creo que lo hemos sabido cumplir muy bien. Nosotros somos casi como amigos entre nosotros, entonces es fácil decirle al otro, oiga, cuídese, oiga, póngase el tapabocas, oiga, no pase por allá, ya se lava las manos, etcétera. Porque hay que hacerlo así. Si no, no hay ninguna otra forma que sea posible. Vale, Adriana. Bueno, para continuar un poco con este tema de las preguntas, vamos a continuar, digamos, con una última pregunta que nos envían desde el portal web de UNAP TV. Jimena Catherine Belandia nos manda una pregunta para David, que nos dice cómo mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Qué tips le darías a aquellas páginas que comienzan a manejar grandes cifras de personas? Pues si lo supiera, yo creería que ya estaría muy rico y muy millonario. Pero nada, mi invitación es a que, digamos, pensemos siempre en nuestro público objetivo, pensemos en esos 100 o en esos 500 o en esas 1000 personas realmente, cuál ha sido la experiencia del sitio. Digamos que yo he tenido oportunidad de asesorar proyectos donde uno, digamos, le ve la emoción a la gente y uno a veces tiene que ser como también muy, muy aterrizado en el tema de decirle, pues, digamos que no puedes entrar a un desarrollo web muy grande con otras plataformas, sino más bien limitado. Entonces, mi recomendación es que cuando a uno le dicen que la experiencia de usuario es muy importante, antes de pensar en una experiencia de usuario, primero entender el negocio y segundo, algo muy importante es conocer muy bien a esas audiencias o a esos clientes que uno tiene en el sitio web. Y eso se puede hacer de una forma muy sencilla. Entonces, uno en la universidad le enseñan que un método puede ser la observación, que un método puede ser la investigación o que un método puede ser encuestas. Yo no soy mucho de encuestas, realmente digamos que uno no vive la experiencia mejor cuando se hace un trabajo en grupo, un focus group, como se dice. Uno realmente puede entender al usuario, pero creería que de ahí, sobre esos hallazgos que se saquen, se puede empezar a generar una nueva experiencia. Les cuento desde lo que vivimos en Sentry. Entonces, en Sentry, imagínense, teníamos ya casi 4 años con un e-commerce que, digamos, en el tiempo cumplía su función principal, que es la de sí o sí vender, y lo logramos muy bien y crecimos en pandemia muy bien y nos fue muy bien. Pero, sin embargo, nos dimos cuenta que hay cosas de experiencia tanto de los usuarios dicen como de la interfaz. Entonces, nos replanteamos realmente si valdría la pena o no valdría la pena cambiar el sitio web y nos funcionó y cambiamos el home del sitio web y estamos en ese proceso de implementación donde estamos cambiando todo el término de experiencia de compra para que al cliente le sea más fácil y nos ha ido muy bien. Entonces, yo creería que cuando se hacen esos cambios y cuando se hacen todos esos ajustes, las personas quieren que sea ya, pero no es ya. Esto pasa por un proceso táctico, por un proceso estratégico, por un proceso operativo y por un proceso de branding. Entonces, son 4 factores que uno tiene que estar de la mano, obviamente con el trabajo en grupo y con la marca, que tiene que ser pacientes,
pero lo principal es que sea un ecosistema simple. Yo creería que entre más simple sea el ecosistema, pues muchísimo performance va a tener y muchísimo rendimiento va a tener. Entonces, mucha gente quiere canal de WhatsApp, quiere venta programada, quiere vender en redes sociales, que el catálogo y todo. Uno dice, no, un momentico, espérate. Primero, si tienes, por ejemplo, yo tengo un sueño de tener una heladería algún día. Entonces yo digo, si yo me pongo a abrir assets y me pongo a abrir más ventanas para navegar, pues lo que voy a hacer es que voy a dispersar la audiencia y no me voy a centrar en los clientes potenciales que me van a generar primero la recompra y segundo que van a estar sí o sí love brand dentro de mi marca. Entonces mi invitación es que la experiencia de usuario, y hace algo muy importante que se hace hoy aquí en Colombia, de hecho Colombia es uno de los países después de Argentina y Brasil que más e-commerce tiene, estamos de la mano con México, a que primero pensemos realmente en nuestro usuario y pensemos realmente en darle una experiencia básica. En Google nos enseñan que primero tiene que ser, y cuando tengan la oportunidad de ir a Google, pues nos decían primero que era first mobile, que pensemos primero en mobile, pero creería yo que en esta emergencia sanitaria que estamos, en esta contingencia mundial, la web se volvió algo importante. Entonces hoy te dicen primero web y segundo mobile. Y ya sobre ahí se desarrollan muchas estrategias y muchas aristas dentro del mundo digital. Vale, muchas gracias, David. Y bueno, continuamos con María Barreto, que nos manda una pregunta para Adriana. Nos está diciendo que, digamos, teniendo en cuenta que la escena cultural es altamente rica, ¿cómo transmitir esta esencia en las distintas artes que hacen parte de nuestra ciudad? Bueno, eso va de la mano con las convocatorias, porque vuelvo a repetir, las convocatorias que reúnen a los artistas. ¿Qué pasa? Esas convocatorias no solamente reúnen a todos los artistas, sino a todas las prácticas artísticas que hay. Excluye todos los artistas, excluye las musicales, las que no son plásticas ni visuales, pero ahí están pintadas, que es el salón para mujeres, las incluye todas. Entonces, eso es un espacio también que hemos tratado solamente de dejar para esa convocatoria, porque nos ha ido muy bien, porque realmente tener esa diversidad de técnicas cuando solo son mujeres las artistas o las protagonistas del salón, pues nos permite también ver esa diversidad. Este año tenemos un componente bastante interesante y lo quiero pues revelar aquí, y es que vamos a permitir que en Ahí Están Pintadas haya un espacio para el emprendimiento femenino. Hay artistas, mujeres, y también hay artistas hombres que hacen productos a través de sus artesanías, a través de sus obras, adicionales a otras pues, que tengan también ahí en el radar, pero hay mucha mujer emprendedora acá en Bucaramanga. Eso lo vimos con Ahí Están Pintadas. No solamente recogemos esa información de cuando hacemos un proyecto expositivo, también se analiza qué es lo que hacen las artistas de forma adicional. Entonces nos hemos encontrado con escenarios en los que ellas, de manera voluntaria, pues traen sus productos y mira, dice, oye, ¿será que yo puedo vender ese día tal cosa? O puedo traer mis tarjetas o tratar de hacer algo para que ellos sepan que yo también vendo eso en otro tiempo. Sí. Entonces pensamos este año, bueno, ¿por qué no lo hacemos un poco más formal? ¿Por qué no permitimos que ellas también puedan vender acá? Entonces ya se vuelve una práctica más social, una práctica netamente cultural, pero también artística porque incluye las artesanías o incluye el arte popular, que es lo que nosotros lo llamamos acá. No podemos llegar a todas las prácticas artísticas y culturales. Seguramente habrá menos artistas populares y más pintores porque Santander es una tierra de pintores, eso no hay que negarlo, pero la idea es que tengamos un espacio que las pueda por lo menos visibilizar, así sean poquitos, o permitirlas sobre todo. Y estos son los salones colectivos. Nosotros estamos acogidos a un proyecto con el Ministerio de Cultura, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También estamos a veces concertados con otras instituciones y también con el Instituto Municipal de Cultura. Hay unas metas específicas y hay unos parámetros que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, digamos que aprovechar las oportunidades que nos dan ellos para por lo menos tener un poco más de recursos nos permite que a través de la estrategia que ahí están pintadas, pues cubramos toda esa brecha cultural y artística que hay. Entonces nos encontramos acá con bailarinas, con grupos de cuerda solo de mujeres, con cantantes, con raperas, hemos traído absolutamente de todo y solo en un espacio y solo en un mes, quisiéramos que fuera todo el año, pero bueno, las oportunidades son distintas, lo importante es aprovecharlas cuando suceden, cuando pasan,
los mercadillos acá en el museo. Desde en junio tenemos Mercadillo Bohemios otra vez. Entonces creo que siempre es como que hay que aprovechar todas las oportunidades que haya para poder visibilizarlas o visibilizarlos a todos, y creo que los salones y lo que nosotros medianamente hacemos con talleres y conversatorios, etcétera, pues cumplimos con esa pregunta que me dices de poder darle cabida a todas las prácticas culturales y artísticas. Vale, muchas gracias Adriana y continuamos con esta sección de preguntas con una para David de Santiago Olivares. ¿De qué manera se puede identificar en la red social más efectiva para una marca y evitar abrir perfiles, digamos como tú decías anteriormente, en todas las redes y abrir este tráfico, de tal manera pues que, que no se genere este ruido del que tú hablas? Bueno, yo creería que lo primero que uno tiene que hacer es revisar la información que hay en digital, o sea, ver qué investigaciones se han hecho para saber qué red social es más popular en el mundo, qué data y qué cantidad de alcance posible de usuarios hay. Entonces, sobre eso uno ya toma la decisión, digamos, qué red social sería más conveniente o más, digamos, más importante. Mi experiencia me ha hablado que es muy importante, sí o sí, las redes que uno tiene que estar hoy en día en el negocio que uno tenga. Recuerden que las redes, independientemente, son audiencias totalmente diferentes, pero sí o sí hay que estar en Facebook, sí o sí hay que estar en Instagram, sí o sí hay que estar en Twitter, y si ustedes quieren llevar un poco el nivel empresarial, tienen que estar en LinkedIn. Digamos que nosotros tenemos tiendas en los centros comerciales, hemos visto muchas tiendas, hemos visto muchos centros comerciales que están en TikTok, porque digamos que el tipo de producto y el tipo de marca lo permiten. Pero yo diría que lo principal es que ustedes tengan Twitter para las redes sociales, para las PQRs. El Facebook es algo muy importante para ustedes empezar a tener comunidad como tal digital. Y sí o sí hay que estar en Instagram, entonces sí o sí hay que subir historias, sí o sí hay que tratar de vincular el catálogo, sí o sí hay que tratar de mostrar los productos de una manera diferente. Entonces, en ese juego, cuando uno traza la estrategia digital y cuando uno traza el ecosistema digital, pues yo diría que lo importante es eso. Y ya cuando uno ya de pronto uno tenga una oportunidad mejor para avanzar el producto, cuando uno ya sepa muy bien qué hace el negocio, cómo vende, cuánto factura al mes, cuánto le genera recompra a los clientes, ahí sí pensemos en mejorar el sitio web. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo quiero mi sitio web también que sea un e-commerce. Listo, yo digo, perfecto, de eso se puede hacer y se puede trazar la estrategia. Pero yo te pregunto ahora, ¿no será más efectivo una landing para captar usuarios, para tú conquistarlos? Porque cuando uno se pone a ver ese funnel digital, digamos que todos los pasos uno tiene que cumplirlos para que, digamos, el cliente sí o sí esté con la marca. Vean, no hay nada más difícil en el mundo que conquistar un cliente en digital, es algo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día la omnicanalidad permite, digamos, tener una experiencia en tienda física, en un negocio físico, y en digital es algo muy limitado. Entonces, pónganse ustedes a pensar la gente que vende ropa personal, la gente que vende, me pasó algo reciente con productos deportivos, donde uno no tiene la experiencia de medirse, y vuelvo a la palabra experiencia, que es el human experience. Pues imaginen lo durísimo que es vender una experiencia que usted no la vive. Entonces, obviamente el voz a voz es muy importante, y por eso cuando usted va a viajar o cuando usted se va a ir a un sitio que usted no conoce, usted le pregunta a un conocido, ¿cómo le fue? ¿Qué tal la experiencia? Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre esos assets digitales, y es muy importante esas redes sociales que yo les dije. Es muy importante también ver la investigación que se ha hecho, informes ustedes consiguen todo, y lo que recomiendo es que estos informes no superen los 5 o 10 años de estudio. Entonces, para uno estar en la tendencia y para uno poder de pronto hablar de la trilogía del insight, a ver de qué manera el producto va a empezar a compaginar con el usuario. David, y bueno, damos por finalizado esta sección de preguntas. Le agradecemos muchísimo a los invitados, a los participantes, y pues precisamente de esto es este conversatorio. Muchas gracias. Así es, y ya pues para ir dando cierre, queremos recalcar que esto fue un espacio en donde se dio el diálogo, se dio la conversación, y pudimos conocer diferentes experiencias acerca de 3 profesionales en la comunicación, que claro, esas experiencias nos han resultado muy fructíferas, tanto para el crecimiento como para todos aquellos que están detrás de la pantalla.
decía mi compañera, ya estamos finalizando el conversatorio y bueno, acá lo que sucedió fue, digamos que todos pudimos compartir estas experiencias, nuestros tres invitados, y es muy importante compartir estos puntos de vista para nosotros estar en un constante aprendizaje y pues adaptarnos a este nuevo mundo, a esta nueva pandemia. Y para nosotros es muy difícil, pues, como comunicadores sociales, llegar a nuestras audiencias. También recordar que nuestros invitados dieron respuesta a 15 preguntas en las 5 secciones de intervención, aparte de la sección de preguntas, en donde nos compartieron todo su bagaje y experiencia. Estuvieron las secciones oportunidades y desafíos de comunicar en tiempos de pandemia, brechas del mundo digital, definición de mensajes según las audiencias y creación de engagement a través de las estrategias de comunicación. Ese fue el orden que se dio durante el evento. Ok, ahora vamos a dar paso a las palabras del decano de la facultad. Santiago. Santiago, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas ¿Me tardes. oyen? ¿Y me ven? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, primero que todo quiero agradecer la participación de Adriana, de David y de Daniel en este conversatorio que pude seguir afortunadamente. Me parecen muy acertadas sus contribuciones al debate, un debate que también considero pertinente e importante de dar en momentos como este. Entonces, agradecerles mucho a los tres invitados, pero principalmente agradecer a los estudiantes y a los docentes que realizaron este evento. El programa de comunicación social siempre ha apoyado ejercicios prácticos para complementar integralmente los espacios y las experiencias de formación de nuestros estudiantes, y este ha sido un excelente ejemplo. Entonces quiero felicitarlos a todos, agradecerle a los profes, y quisiera resumir un poco lo que nuestros tres invitados han subrayado en sus intervenciones para cerrar de alguna manera los aprendizajes que creo que vale la pena resaltar. Primero, es fundamental en comunicación digital conocer a los públicos, y conocer a los públicos exige un trabajo permanente, riguroso y muy complejo. Las crisis en comunicación se evitan principalmente cuando se entiende cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, cuáles son las reivindicaciones de los públicos con los que nos comunicamos permanentemente. Eso es fundamental, conocer los públicos, y en lo digital cada vez tenemos más y mejores herramientas para conocerlos mejor. Segundo, creo que un punto importante es entender que la mejor manera de comunicar durante una crisis es generar confianza cuando no hay crisis. Los medios de comunicación o las organizaciones en las que los públicos confían tienen mayor capacidad de sobrellevar las crisis. Y por el contrario, aquellos medios de comunicación o aquellas organizaciones en las que sus públicos o los públicos no confían tendrán muchas más dificultades para sobrellevar las crisis, independiente casi de cuál sea la causa de esa crisis. Y tercero, quiero resaltar la importancia cada vez creciente en el mundo digital de las mediciones. David lo mencionaba y los demás invitados también. La ventaja de lo digital es que tenemos mediciones casi que en tiempo real de los comportamientos de los públicos. Entonces es importante no solo manejar esas mediciones, sino saber interpretarlas y leerlas, lo que exige un conocimiento muy alto de estadísticas y de métricas. Eso sería, digamos, yo creo, un resumen muy corto de lo que se ha discutido hoy acá. Reitero el agradecimiento a Adriana, a David y a Daniel. Aprendimos mucho de ustedes el día de hoy. Seguramente seguiremos en contacto y los invitaremos a otros escenarios para continuar aprendiendo de su experiencia y de la excelente labor que están desarrollando en cada una de sus organizaciones. Y aprovecho el espacio para invitar, de pronto a Adriana le interesa, ahora a las 5 de la tarde tenemos una nueva charla del voluntariado de nuestros egresados de comunicación, y en esta ocasión viene Juan Darío Restrepo,
que es el coordinador del área de gestión de los museos del Instituto Calvo y Cuervo, que es egresado nuestro, a hablar un poco cómo se comunica la cultura, cómo se debe comunicar cultura y cómo se debe hacer esa tarea de comunicar el arte y comunicar los museos. Entonces, Adriana, de pronto te interesa, también va a ser transmitido por UNAP TV y hace parte, insisto, del programa de voluntariado con egresados de comunicación social. Por último, reiterar nuevamente las felicitaciones a los muchachos y a los profes que estuvieron trabajando en esto. Sé que ha sido un trabajo arduo de varios meses, de mucha preparación, de muchos nervios, de mucho estrés, pero quiero decirles desde la decanatura que salió muy bien todo. Hay cosas obviamente que corregir, que sus profesores seguramente señalarán, y siempre con el mejor ánimo de convertirlos en los mejores comunicadores del país, por supuesto de la región. Muchísimas gracias a todos. Vale, muchas gracias, decano. Y uniéndome en sus palabras, pues también quisiera dar agradecimientos a UNAP TV, al CPA, a su autónomo, Periódico 15, a todos los invitados, al público que participó y al espacio pues, que nos genera, que nos dio la posibilidad de compartir todas esas experiencias. Ya finalizando, pues para finalizar, queremos dar muchas gracias. Esperamos que no sea el único conversatorio que haya y, como dice el decano, haya muchos más. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, Adriana y David, muchachos, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde.